Hermanos, estamos en el segundo de Pedro esta semana y las dos que siguen. Vamos a terminar el segundo de Pedro y en esta vamos a terminar las dos cartas de Pedro. Y la semana pasada vimos a Pedro en su, de alguna manera, inicio con Cristo, luchando para morirse a sí mismo, luchando para perder su vida por causa de Cristo y su evangelio. Y era una lucha que se terminó en como lo que ustedes oyeron, y una negación del Señor 3 veces, pero ese no determinó la historia, Cristo determinó. Y Él le restauró, le dio y le mostró un amor. Y ahora estamos viendo Pedro como el apóstol maduro, ahí escribiendo esas cartas a las iglesias, y está aquí con un impulso, con una preocupación, y que es algo, él está al punto de morir, ¿verdad? Dentro de 1 año, 2 años, según todos los teólogos, él va a dar su vida por causa de Cristo. Y él va a morir cabeza abajo, crucificado. Y él está viendo muchos cambios, muchas cosas que están entrando en las iglesias. Entonces, en esta estamos aquí, y este pasaje que fue leído, empieza, este pasaje en 2 de Pedro 2, empieza con la palabra pero. ¿Qué indica la palabra pero? Algo, es como un contraste, es un contraste de lo que apenas fue dicho. Entonces, en esta queremos ver, porque en ese sentido, estamos viendo que había algo comunicado y no comunicaba en estos 3 mensajes anteriores, comunicaba el capítulo 1. Y había algo que Pedro comunicaba a estas iglesias en vista de lo que vamos a ver hoy en día. En vista también de su salida de esta tierra. En vista de su preocupación sobre lo que estaba pasando dentro de las iglesias. Él está en capítulo 1, para resumir, pero vamos a enfocar un poquito para enfatizar lo que fue dicho, pero está diciendo, recuerden la centralidad de Cristo como ha sido revelado en las Escrituras. Recuerden la centralidad de Cristo como ha sido revelado en las Escrituras. Él está pegándonos a esta. Es tan interesante porque hace unos meses yo prediqué un mensaje que hablaba de lo mismo. Estaba casi en la misma época, pero fue de Pablo. Y él estaba también recordándolos, el Timoteo y sus discípulos, recordar que Cristo es el centro. Que Cristo es el centro. Yo, algo, no sé si es bueno o malo, pero cuando personas me piden o me preguntan sobre mi edad, y yo les digo que ya tengo 60 años, y ellos, gracias a Dios, la mayoría de ellos dicen, no, me hace sentir bien. Y dice que no puede ser, y empieza a decirme cuántos años pensaba que tenía. Y a los 70, no. Pero los que me conocen mejor, los que están hablando conmigo, dentro de poco, ellos empiezan a reírse un poquito, porque se notan
que muchas veces confundo mucho de lo que están hablando. ¿Por qué? ¿Usted qué me conoce? ¿Por qué? Por mi suyo. Los últimos 5 años ya, bueno, no. Yo lo peor, ahorita ya, el otro día, bueno, hace 2 semanas ya perdí todos mis perdidos auriculares. Entonces ya, aún peor. Y si ustedes están notando, muchas veces cuando les estoy escuchando, estoy viendo sus labios así para entender. Ayer en nuestra clase había un chico lindo, pero él hablaba en una voz tan suave. Estaba allí, yo casi dormido, porque no podía entenderle de ninguna manera. Y si alguien me tiene que leer, oh Dios mío, aún peor. Ahorita ya no tengo un brazo suficiente largo. Solo con estas, y esta es una situación, y lastimosamente muchas veces lo que pasa también cuando alguien me pide leer algo, estoy, oh Dios mío, ¿qué ha pasado con mis lentes? Estoy así, y alguien me dice, está en su cabeza. Esa es una otra señal de mis 60 años. Es que muchas veces se me olvidan cosas. La razón que no tengo los auriculares, por ejemplo, es porque los olvidé en un lugar. Una tragedia, y es algo que me afecta. Pero quiero decirles algo. Aunque estoy notando algunos... bueno, la cosa que me encanta de tener 60 años es que... ok. La cosa que me encanta tener... Así es cierto, ¿no? Se me olvidó. La cosa que me encanta de tener 60 años es que estoy más cerca de llegar a Cristo que la mayoría de ustedes. Amén. Y mis contemporáneos que pueden decir, sí, nosotros también. Es cierto. Pero hay algo, aunque a veces me hace falta de la memoria en otras cosas, hay algo que diariamente yo puedo recordar. Diariamente me levanto con ganas de leer y escuchar de aquel que me llamó. De verle a Él nuevamente en mi día, obrando en mi propia vida, mi corazón. Aunque pasan otras cosas, se me olvida otras cosas, este es algo central en mi vida. Cristo, que me salvó. Y hoy en día, estamos viendo ahí vamos a revisar primeramente algunos versículos, yo creo que están aquí arriba, ¿cierto? ¿No? Ya tenemos un buen paisaje aquí arriba. Dice ahí en 2 de Pedro 1:13, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, escuchen bien, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Después empieza a hablar de las virtudes del carácter que está producido por medio de este conocimiento de Jesucristo, y termina diciendo, ahí en versículo 8, dice, pues esas virtudes al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está pegando esos creyentes al verdadero conocimiento del Señor Jesucristo.
De ese verdadero conocimiento del Señor Jesucristo fluyen las virtudes, fluye todo lo que necesitan. Y Él sigue diciendo, por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas. En versículo 13, y considero justo mientras esté en ese cuerpo, estimulaos recordándoos estas cosas. En versículo 15, también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Y estas cosas es la centralidad de Cristo. El verdadero conocimiento de Cristo. El verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Y él termina este capítulo enfatizando la fidelidad, la autoridad y la certeza de este libro. Está apuntándonos a esta. Al llegar a su partida de este mundo, Él quiere. Él dice que no importa que me voy, lo que importa es que esta se queda. Y que ustedes se pegan a esta. Y que ustedes se pegan a esta y la centralidad de esta, el mensaje de esta, es la centralidad de Cristo. Entonces hoy estamos viendo, este capítulo 2 está introduciendo el problema, el contraste con esta. El centro del Evangelio, el centro de todo lo que quiere decir, lo que está apuntando desde Génesis hasta Apocalipsis, es la persona y la obra de Jesucristo. Y la situación que quiero decir es que hoy en día, como estaba ahí, hay personas y que la advertencia para nosotros hoy en día es que mantenemos lo que es el centro al centro. Esa es nuestra tarea siempre. No olvidar que Cristo es el centro y no empieza a poner otras cosas ahí. Sean cosas buenas, sean cosas teológicas, sea lo que sea. El centro debe siempre ser el centro. Y ese es el Jesucristo. Un problema que he visto es que hay muchos que quieren y que tienen una mentalidad de decir Cristo y. Yo creo que está atrás de esa. Ya, Cristo y. Le quiero decir, el centro de todo esto, el centro de lo que estamos viendo ahí atrás más. Atrás más. Diapositiva más atrás. Más atrás. Aún más. Abajo. Ahí, ya, ok. Ya. Entonces estamos viendo que el centro de todo es Cristo. De ahí podemos hablar de la gracia del Señor, por ejemplo. Podemos hablar de la misión. Podemos hablar de la teología. Todo esto, mientras estamos quedando la centralidad de Cristo. Porque de ahí, en verdad, lo que me encanta del libro de Juan, estamos viendo ahí, él empieza a decir, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y era Dios. Cuando vemos a Cristo, estamos viendo Dios, ¿cierto? Entonces podemos decir, todo lo que habla de Dios está encarnado, podemos ver encarnado en Cristo. Si queremos entender cómo es la gracia del Señor, vemos a Cristo. Si queremos ver la misión de Dios aquí en la tierra, vemos a Cristo. Veamos a Cristo. Si queremos ver la teología encarnada, vamos a decir, veamos a Cristo. ¿Me entienden, hermano? En ese sentido, lo que queremos ver es, lo que quiero decir en esta, es que cualquier enseñanza
Cualquier enseñanza que desvía de la centralidad de Cristo y su obra es una enseñanza destructora. Muy interesante esta, y tal vez suena tan fuerte, pero quiero decir, cualquier cosa que empezamos a creer o enseñar que no es conectado con el centro, que es Jesucristo, nos empieza a desviar de la verdad verdadera que Dios quiere que hacemos. En ese sentido estamos viendo, vamos a iniciar ahí viendo lo que dicen aquí, vamos a leer los primeros 3 versículos otra vez. Dice ahí en 2 de Pedro 2, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su predicción dormida. Hermanos, en ocupa 2 cosas que habla de este tipo de enseñanza que quiero enfatizar. Herejías destructoras, y vamos a aplicar esta, y negando al Señor. Ese es el problema con este tipo de esa herejía que estaba hablando, esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza que está pasando. Está viniendo por medio de falsos maestros, falsos profetas. En esta no quiero decir que todos los que prediquen o enseñen algo que se desvía de la centralidad de Cristo es un falso maestro. Primeramente, vamos a hablar de los falsos maestros en la próxima, porque este tiene algo un poco más profundo dentro de ellos. Ellos tienen otros motivos y tienen un corazón totalmente desviado. Pero quiero decir, porque algunos me conocen, ustedes saben que yo crecí en un ambiente pentecostal. En verdad yo vengo de 4 generaciones pentecostales. Entonces ya tengo mucho, he visto todo el desfile. Y lo que quiero decir en esta es que muchos, yo me acuerdo en mi juventud, en mi niñez, que siempre había esa mentalidad, no estaban diciendo que no estaban negando al Señor, pero siempre había esa tendencia de alguna manera aumentar algo. Cristo y avivamiento. Cristo y la unción. Cristo y el ayuno. La intercesión. Siempre era como, nunca fue satisfecho. Siempre estábamos tratando de llegar a algo. Y creaba en nuestra, por lo menos en nuestra estructura, creaba una jerarquía de los que parece que han logrado más que otros. Tenían más función, tenía más algo, más dones, más lo que sea. Hermanos, yo quiero decir esta, porque esos son mis hermanos queridos. Mantengo mis amistades con ellos. Pero algo que he visto y algo que me he dado cuenta es que muchas veces este tipo de enseñanza, este tipo de cosas está desviado de la centralidad de Cristo mismo. Siempre están buscando algo más. Cristo no es suficiente, es algo, Cristo y algo.
viste los dones. Y ya podemos poner muchas cosas ahí. Algunos de ustedes no pueden relatar esta. Tal vez está aquí Cristo y una pareja, una pelada. Yo quiero que Cristo me da un trabajo, un logro en mi trabajo, un título, lo que sea. Quiero Cristo y Cristo y ese es el problema. Porque Cristo nunca puede ser el medio. Cristo siempre tiene que ser el fin. Voy a repetir. Cristo nunca puede ser el medio. Él siempre tiene que ser el fin. Él es el único, como la gran tela, que vale vender todo para comprar y tener. Él es el único tesoro que vale vender todo para tenerle a Él. Él es el único pan que sacia el hambre. Él es el único agua que sacia la sed. Él debe ser el fin. Y estas enseñanzas, este tipo de enseñanza, es algo que nos desvía de esta centralidad. Siempre estamos buscando algo más. Yo quiero decir, cualquier cosa, sea buena o sea mala, sea celestial o sea terrenal, cualquier cosa que se desvía de la centralidad de Cristo es algo que nos hace vulnerable a perder, vulnerable a perder, por lo menos perder nuestro avance en las cosas de Cristo. Y hermanos, en esta tarde yo quiero que nosotros, cualquiera de nosotros que tal vez tiene esa mentalidad que Dios, por favor, ya te sigo, pero me da. Por favor, encuentre en Él todo. Encuentre en Él lo que vale perder la vida. Porque el que pierde la vida por causa de mí, el Evangelio la salvará. Y lo veo es llegar a ese punto en el cual Cristo es el todo, Cristo es el centro, Cristo es el fin. Y si Cristo quiere que tú tengas una pareja, buenazo. Pero si no, aún tengo todo, porque tengo Cristo. Amén. Entonces, y lo que pasa en está hablando de la sensualidad. Hay algunas enseñanzas que apelan a nuestra carne. Uno es que quiero notar, la doctrina de prosperidad. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto. Este apela a nuestra sensualidad, este apela a nuestro deseo para ganar. Todos quieren oír que tenemos el derecho, por ser hijos de Dios, tenemos el derecho de declarar que este carro es mío. Esta pareja, esta chica, es mía. Lo que sea. Hermanos, he andado, como les dije, al lado de muchos amigos míos, de hermanos míos, y he visto su vida totalmente enfocada en lo que Dios le va a dar. Y obviamente, el otro lado de la moneda es que no solamente tienes el derecho, pero tienes que sembrar. Yo tenía un amigo mío que era parte de ese movimiento hace tiempo. Antes de conocer a Cristo era un taúd
Esa es la palabra. Un taur es alguien que juega mucho en los casinos y las cartas y todo eso. Él llegó a esta doctrina y está pensando, chévere. Me contó su historia. Estaba viendo. Bueno, según lo que dice el pastor, si siembro uno, por lo menos yo voy a ganar doble. Hasta 100 veces más. Y estamos hablando de Dios lo va a hacer. Y Dios que creó el cielo y la tierra, y Él lo va a hacer, entonces, ¿por qué no? A mí me suena como un buen trato. Y él sembraba, como un buen taur. Echó la casa por la ventana. Se dio. Había otra pareja que al lado de esta doctrina de prosperidad es el derecho de tener salud divina. Que cualquier cosa, cualquier enfermedad, cualquier cosa antes de la muerte es algo que no debe pasar a una persona que tiene fe. Y había una pareja linda que llegó a nuestra iglesia en California, hecho pedazos, destrozados. Ellos perdieron su bebé de meses. Y nadie ahí dentro de la iglesia podía consolarlos. Todos cuestionaron cuál era el pecado, tal vez por falta de fe. ¿Qué problema tenía? Nadie podía decir que vivimos en un mundo maldecido. La lluvia cae sobre los justos e injustos. Nadie podía decir, nadie podía hablar de la soberanía. ¿Por qué? Porque todo depende de ellos. El centro de esta doctrina no es Cristo. El centro de esta doctrina es sí mismo. Yo soy el que manda yo. Yo soy el que declaro mi derecho. Yo soy el que... Hermanos, porfa, ponte pilas con cosas así. Cualquier cosa que suena bien, que apela a mi deseo, esta cosa dentro de mí, ten cuidado, porque Cristo tiene que ser el centro. Hermanos, ten cuidado. Y Dios no solamente está dándonos el filtro, y el filtro es Jesucristo. ¿Qué estoy enfatizando hoy? ¿Qué? Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué? Bueno. En este caso, la respuesta de la escuela dominical sirve, ¿cierto? Sí, esta es. Yo me acuerdo una vez, cuando estaba pastoreando, el cuerpo de ancianos me acercaba diciendo, pastor, apreciamos mucho sus prédicas, pero pienso que hemos oído más que suficiente acerca de Cristo. ¿Cuándo vamos a avanzar? Bueno, me imagino que ustedes pueden imaginar cómo reaccioné. ¿Avanzar a qué? ¿Qué es más grande? ¿Qué es más bueno? ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más poderoso? ¿Qué es más que la persona y la obra de Jesucristo? Hermanos,
Pedro está advirtiéndonos, está recordándonos que no deja entrar nada que puede causar un desvío de esto. Y él está diciendo, Dios va a juzgar, él va a tener la última palabra con ellos que desvían. Y estamos viendo esto ahí en los versículos que siguen. Al versículo 4 dice que porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando, primero en el versículo 3, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su predicción dormida. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, que condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día de juicio. Hermanos, no estoy diciendo y no quiero decir que todos los que predican este tipo de enseñanza que he notado son falsos maestros. Hay señales, hay cosas que vamos a ver en los versículos que siguen, que describen este tipo de personas. Pero quiero decir que para nosotros necesitamos tener ojos, mantener los ojos ya bien abiertos a cualquier enseñanza que nos desvía. Pero para los que representen lo que la Biblia habla de falsos maestros y falsos profetas, que están motivados no por la palabra de Dios, ni por Jesucristo, están motivados por su propia avaricia, por sus propios deseos carnales, por todo esto, Dios les va a usar. Ese es algo, no nos gusta mucho, nadie quiere hablar del juicio de Dios. Pero es un hecho, es totalmente bíblico. Y es la única manera de apreciar la misericordia de Dios. ¿Por qué necesitamos misericordia si no hay juicio? ¿Por qué pasamos domingo tras domingo aquí tomando estos elementos, recordando lo que Cristo ha hecho si no hay juicio? Ahí representa el juicio de Dios contra nuestro pecado. Y lastimosamente, aún va a haber personas que no acepten el juicio de Dios sobre su propio hijo, que van a recibir el juicio de Dios un día. Y ese es algo que debe impulsarnos también para proclamar que hay otro camino, que puede llegar a Cristo. Cristo tomó ese juicio, tú puedes llegar a Él. Pero para los que rechacen lo que Dios ha proveído por medio de su Hijo, porque es parte del carácter de Dios. Él es un Dios justo. El pecado tiene que ser castigado, juzgado. Y estamos viendo aquí, estamos viendo dos cosas. Estamos viendo, primeramente, Él está diciendo, para ustedes, para esas personas que están enseñando con esa avaricia, con ese
están engañando a las personas, están desviándoles de la centralidad de Cristo, están arrastrándolos al infierno con ellos van a recibir una condenación. Y Él está diciendo, respaldando esta por medio de tres ejemplos. El primero es los ángeles caídos. El punto de esta es que si aún los seres celestiales pecan, ellos aún deciden el castigo. No importa su estatus. Pero a la vez ahí, hablando de la humanidad, Él está hablando. Mire el ejemplo del diluvio. Que se arrepintió, dice la palabra de Dios en Génesis 6 a 9, se arrepintió Dios por crear el ser humano. Él castigó, pero rescató a la vez. Y ahí vemos, hermanos, el Evangelio. Él condenó el mundo por diluvio, pero rescató a Noé y su familia. Ahí, más luego, en Génesis 18, 19, habla de Sodoma y Gomorra, que Él hizo lo mismo contra esta ciudad, destruyéndolo por fuego, de alguna manera borrándolo, pero rescató. Algo que quiero decir en esto, algo que siempre, cuando he leído este pasaje hablando de Lot, dice, él está diciendo que el justo, Lot, el justo, ¿has leído acerca de Lot? A mí estaba tratando de encuadrar esa en mi mente. Aún Noé, estúpido, aún Noé, creo, bueno, él era, tal vez en mi mente, más justo que Lot. Pero aún no era tan ejemplar, por lo menos. ¿Qué es lo que hicieron a ellos? No fueron justos por su propio carácter, fueron justos porque fueron elegidos por Dios. Rescatados por Dios. A pesar de condenar todos estos otros, Él rescató a Lot y a Noé y su familia. Ellos tenían un fe, sí, tenían un fe, pero no fueron hombres santos, perfectos, algo así. Pero tenían una fe en Dios y Dios les eligió para preservar la promesa de Él. Y Él, a pesar de aplicar la justicia a estas ciudades, aplicar la justicia al mundo entero, Él rescató a esas familias para cumplir lo que Él prometió. Y Él tiene poder tanto para castigar como para preservar. Y ¿cuántos son elegidos hoy aquí en esta tarde? Levanta la mano. Elegidos. ¿Cuántos son perfectos? Está en Cristo, así es. En Cristo. Yo soy escondido en Cristo. Cuando Dios me ve, Él me ve a través de Cristo.
a través de su sacrificio. Él me va a preservar. Él les va a preservar a pesar del hecho que un día vendrá su juicio justo. Una ira que no es impetuosa como nosotros, que nos ofendemos tan fácilmente y nos enojamos tan fácilmente. Ese no es nuestro Dios. No me miró como que quería. Nunca le voy a hablar. No, la ira de Dios es la reacción justa. Es la reacción justa a las personas y las cosas que están contra de Dios mismo. Un día estos falsos van a recibir un juicio fuerte. Si no arrepienten, si arrepienten, el mismo juicio que fue puesto sobre Cristo va a aplicar a ellos. Si arrepienten en poner sus pies. Pero si no, van a recibir el juicio justo de Dios. Mientras nosotros elegidos por Cristo, vamos a recibir la bienvenida. Él nos va a preservar, Él nos va a rescatar. Hermanos, hoy yo quiero terminar este tiempo preguntando, ¿en verdad Cristo es el centro de su vida? Él nunca puede ser el medio. Ayer hablábamos mucho en la clase acerca de personas que decían, bueno, yo ya quería algo, entonces alguien quería algo y por eso ellos empezaron a citar una oración de salvación. Cristo nunca puede ser el medio para lograr algo. Si tú quieres esta, hay muchas religiones. Hay muchas religiones. Si quieres llegar al cielo según a la nirvana, bueno, gusta el budismo. Ellos les van a decir, hay que vaciarse. Esa es la manera, por medio de esa. Cristo siempre tiene que ser el fin. Y voy a decir algo fuerte. Si Él no es el fin, Él será nuestro juez. Si Él no es nuestro fin, nuestro centro, Él será nuestro juez. Él es un Dios celoso. Él no quiere otros dioses. Él no quiere competir. Él es el único que merece todo. Amén, hermano. La única manera en que Cristo fue el medio no fue por parte de nosotros, pidiendo que Él haga algo. No, fue por parte de Dios mismo. Que eligió Cristo y Cristo fue el medio para cumplir la justicia de Dios. Él fue el medio para aplacar la ira de Dios. Él fue el medio para pagar nuestra salvación. Por eso
Nunca puede ser Él el medio para nosotros. Más bien, Él siempre tiene que ser el fin de todo. Él merece todo. Él es nuestro. Y unas preguntas para poner en práctica. Si Cristo es el centro de su vida, su doctrina, lo que sea, se refleja en cuanto lo pensamos en Él. Se refleja en cuanto lo hablamos de Él. Se refleja en cuanto está impulsado hacia la acción por medio de Él. Se refleja en una vida consagrada, apartada de Jesucristo. Señor, en esta tarde, ayúdanos. Mientras estamos aquí y vamos a entrar en este tiempo de recordar lo que has hecho. Si tal vez hay personas aquí que todavía no se ha entregado, no le ha visto a ti como el centro de su vida, que hoy será su día para hacerlo. Que ellos te dicen, Señor, te digan que tú entres, que ellos se entregan, que tú perdones tus pecados y ellos quieren vivir por ti. Mientras tanto, Señor, ayúdenos, Señor, para mantenerte a ti y tu persona y tu obra, Señor, como lo central de nuestras vidas. Que tú seas nuestro pan, que tú seas nuestro alma, nuestro tesoro, nuestra perla de gran precio. Yo te pido esto en el nombre de Jesús.